¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video sobre curiosidades. En esta ocasión será sobre Yoshi. Comenzamos. ¿Sabías que de hecho Yoshi no es un dinosaurio, sino un dragón? Esto se debe a que en Occidente se decidió que Yoshi fuera un dinosaurio para evitar confusiones con otros personajes de Nintendo, tales como Bowser o Rex. Incluso en Super Mario World es mencionado como Super Dragón Yoshi. Si alguna vez te has preguntado cuántos años tiene Yoshi, pues déjame decirte que su edad hasta ahora es desconocida, pero basándonos en que ha estado presente desde que Mario, Luigi y Peach eran bebés, podemos afirmar que su especie es muy longeva, probablemente tenga cientos o miles de años. Los huevos de Yoshi se pueden considerar mágicos, pues en su interior podemos encontrar monedas, ítems, otros Yoshis, y también son usados como proyectiles para arrojarlos contra los enemigos. En Super Mario Sunshine, Yoshi muere al caer al agua, lo cual no tiene sentido, ya que Yoshi sí puede sumergirse y nadar libremente justo como en Super Mario World, Yoshi's Island o Yoshi's Story. Según Shigeru Miyamoto y los propios videojuegos de Nintendo, Yoshi es un ser el cual tiene un género hasta cierto punto desconocido, ya que si se afirma que es un macho, entonces ¿por qué pone huevos? Y si es hembra, ¿por qué se le trata y se le menciona como un macho? Por lo que podemos interpretar que su especie es asexual. ¿Yoshi es pareja de Birdo? Pues a lo largo de diversos spin-offs de Nintendo, se ha dado a entender que tanto Yoshi como Birdo mantienen una relación amorosa. Su verdadero nombre es Teyoshisaur Monchacupas. Se esperaba que su debut fuera en Super Mario Bros. Para la NES, pero por limitaciones de la consola, esto no fue posible, hasta que llegó la Super Nintendo y con esta, Super Mario World. Yoshi es de los personajes de Nintendo que más ha aparecido en otros videojuegos y franquicias, teniendo su propia saga de videojuegos y teniendo participación en Super Smash Bros., Mario Kart, Yoshi's Cookie, Yoshi Safari, Super Mario RPG, etc. La voz más famosa y recordada de Yoshi es del gran Kazumi Totaka, compositor de la canción de Totaka. Podemos encontrar a Yoshi en la azotea del techo del castillo en Super Mario 64, una vez que obtenemos las 120 estrellas. La primera versión del diseño de Yoshi era muy diferente a lo que conocemos hoy en día, era más similar a un ave. La razón de la creación de Yoshi viene por el anhelo que tenía Shigeru Miyamoto de ver a Mario montando a un caballo, pero como esto al final no lo convencía de que quedara bien con el estilo de Mario, decidió crear a Yoshi, y el caballo más tarde sería incluido en The Legend of Zelda. Lo que tiene Yoshi en el lomo no es una montura, es un caparazón, ya que Takashi Tezuka, co-creador de Super Mario, consideraba que un caparazón le daba mejor apariencia a Yoshi. Los videojuegos donde Yoshi no aparece son Super Mario Galaxy, New Super Mario Bros. Y Super Mario 3D World. En 1996, la desarrolladora Argonaut le propuso a Nintendo desarrollar un videojuego totalmente en 3D de Yoshi. Sin embargo, Nintendo se negó. De este suceso nació Croc,
un videojuego que tiene como protagonista a un personaje que se ve muy similar a Yoshi, aunque este videojuego solamente se lanzó para PlayStation y Sega Saturn. El némesis de Yoshi es llamado Boshi, un personaje que apareció en Super Mario RPG. ¿Sabías que cada Yoshi tiene un nombre distinto dependiendo de su color? Yoshi es para el de color verde, Neti para el de color rojo, Tommy para el de color azul, Sonny para el de color amarillo, Johnny para el celeste, Cloudy para el rosa, Eddie para el naranja y Marcy para el morado. Un gran amigo de Yoshi, además de Mario y Luigi, es Pucci, su inseparable compañero en sus aventuras. En América y Europa, el título de Yoshi's Island es Super Mario World 2, Yoshi's Island, mientras que en la edición japonesa únicamente es Yoshi's Island. Y bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Si tienes un personaje del que quieras que hable, déjamelo en los comentarios. Te ha hablado Siu de New Retro Gaming. Continúen jugando y nos vemos en la siguiente. Chao.